Buenos días, hoy voy a estar resumiendo uno de los artículos de nuestro proyecto que se llama Corrupción en la Corte, politización judicial de la corrupción en Argentina. Yo soy Guadalupe Tuñón y este trabajo conjunto con Germán Feyerherd. El artículo del que voy a estar hablando hoy es un artículo que coautoríamos con Ezequiel González Ocantos. La motivación principal detrás de este artículo es la denuncia de muchos políticos que se sienten o que expresan que fueron denunciados injustamente como estrategia de persecución política. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, que con muchos casos de corrupción en su contra durante su gobierno, pero también luego de su gobierno, fue a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y acusó persecución política y lo que ella denomina lawfare en contra de ella y de su gobierno. Pero esto no es exclusivo de los Kirchner, y por ejemplo Donald Trump en Estados Unidos también, cuando los casos de corrupción avanzaban en su contra, acusó muchas veces a estos casos como casas de brujas, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que nosotros resaltamos en nuestro artículo es que el Poder Judicial es un actor central en la rendición de cuentas. Necesitamos poderes judiciales que produzcan, que avancen y de forma justa en los casos de corrupción para que el Poder Judicial en sí mismo pueda llevar a la cárcel a los políticos que participan en corrupción, pero también, y no menos importante, necesitamos que el Poder Judicial produzca información fehaciente sobre la corrupción, porque eso también permite que los votantes puedan hacer que los políticos rindan cuentas a la hora de decidir su voto. Sin embargo, también, como sugieren los casos de Kirchner y Trump que describí recién, las denuncias de corrupción pueden ser una estrategia política atractiva. Sabemos que a los votantes en general no les gusta la corrupción, y entonces acusar a la oposición de corrupción siempre es una estrategia que puede rendir frutos políticos. En nuestro artículo lo que estudiamos son los incentivos políticos que definen el momento en que los políticos llevan a la Corte las acusaciones de corrupción contra sus rivales. Miramos acusaciones de corrupción en Comodoro Pi, que es el Tribunal Federal a cargo de investigar los crímenes federales en Argentina, que incluye casos de corrupción que involucran a políticos, programas o partidas federales. Y miramos los juzgados de primera instancia por varias razones, pero en particular porque son los que están a cargo de la investigación y de hacer recomendaciones para el enjuiciamiento. Tienen poder exclusivo sobre la definición de la acusación que se hace contra los políticos, y además porque muchas veces este es el lugar en donde mueren los casos de corrupción. Solo el 8% de los casos de corrupción que fueron iniciados entre el 96 y el 2016 llegaron a juicio en Argentina. Entonces, realmente esta instancia es particularmente importante. Los datos que usamos para explorar en este artículo son datos del Centro de Información Judicial, y lo que hace este centro es publicar información básica de todos los casos que ingresan a Comodoro Pi en tiempo real. Logramos recolectar datos entre 2013 y 2019 y tenemos todas las denuncias de corrupción presentadas en el circuito judicial federal en ese periodo, que es aproximadamente 34.000 casos, y en ese periodo también tenemos 4 elecciones nacionales y 2 administraciones diferentes. Los datos que tenemos incluyen información sobre el momento en que las acusaciones fueron hechas, y quién fueron los acusados y cuáles son los delitos involucrados en la acusación. Con lo cual podemos identificar casos contra miembros de las dos principales coaliciones políticas que compitieron por cargos nacionales durante el periodo que examinamos. Para tener una idea, los casos que están entre 2013 y 2020 los estamos estirando hasta 2021, y cubren el kirchnerismo y también el gobierno de Cambiemos en Argentina. Este es un resumen descriptivo de los datos que tenemos, que muestra el número de casos diario en el periodo para el cual tenemos datos. Algo interesante acá es el área sombreada en gris, es el periodo de gobierno de Cambiemos en el gobierno federal, y lo que muestra esto es que anterior o antes de ese gobierno la mayoría de los casos de acusación se concentraban contra el kirchnerismo, pero una vez que el gobierno de Cambiemos también llega al gobierno nacional, vemos que en la Corte hay denuncias contra las dos coaliciones. El argumento que hacemos en este paper es alrededor de los ciclos electorales y la politización de la corrupción. Y en particular lo que argumentamos es que la
la politización de la corrupción aumenta inmediatamente antes de las elecciones. Y lo que decimos es que la judicialización de las denuncias de corrupción es más efectiva durante la temporada de campaña, por varias razones. En particular, porque muchas veces los votantes solamente se acuerdan las cosas que pasaron recientemente en el tiempo, y entonces hacer las denuncias cerca de las elecciones hace que los votantes las tengan presentes a la hora de elegir a quién votar. Además, son momentos en los que la política y la corrupción tienen más prominencia, los votantes están prestando atención a la política, entonces es un buen momento para hacer estas acusaciones. Y además, en general, la dinámica de las campañas electorales es más personalizada. Además de argumentar que esperamos ver un ciclo electoral alrededor de estas acusaciones, también decimos que esta opción va a ser más atractiva para los políticos de la oposición, cuando están tratando de desacreditar al partido que está en el gobierno. Porque obviamente, como está en el gobierno, hay más evidencia más reciente, y además, y entonces eso lleva a que esta opción sea más atractiva para los políticos de la oposición. En la práctica, lo que quiere decir es que esperamos que el ciclo electoral sea más claro en denuncias contra el partido en el poder. Para examinar esta hipótesis, miramos la variación diaria en el número de denuncias de corrupción que ingresan a Comodoro Pi, y vemos la variación en corto plazo antes y después de las elecciones. Como miramos datos de alta frecuencia y fechas de elecciones, las fechas de elecciones son predeterminadas, y estamos mirando periodos muy cercanos a la elección, creemos que estas correlaciones que identificamos pueden leerse como causales. Descriptivamente, este gráfico resume un poco lo que encontramos. Miramos los casos contra políticos antes y después del día de las elecciones. En el eje X vemos la cantidad de días antes y después de la elección, y en el eje Y vemos la cantidad de casos. La línea roja acá muestra la cantidad de casos antes de la elección, y la línea negra mira los casos después. Y entonces lo que vemos acá es que la línea roja está por encima de la línea negra, queriendo decir que la cantidad de casos en la misma ventana, pero que ocurren antes de la elección, es mayor a los casos después de la elección. En nuestras estimaciones econométricas, lo que miramos es, identificamos la diferencia entre estas dos líneas, esencialmente. Cuando esta diferencia es positiva, eso quiere decir que hay una mayor cantidad de casos en Comodoro Pi que se están llevando a Comodoro Pi antes de la elección. Y efectivamente eso es lo que encontramos. Registramos más casos de corrupción contra políticos en el periodo previo a las elecciones. Entonces, por ejemplo, acá para los dos, estamos mirando tres variables dependientes distintas: el número de casos, el número de políticos involucrados y si hubo algún caso en un día en particular. Y para las tres variables dependientes lo que encontramos es que hay más casos de corrupción contra estos políticos en el periodo previo a las elecciones. Una pregunta que uno puede tener es si hay alguna razón por la cual potencialmente puede ser que simplemente hay más casos que se llevan a Comodoro Pi antes de las elecciones, de todo tipo, no solamente de corrupción. Entonces, para eso, una de las primeras cosas que exploramos es tratamos de identificar si efectivamente esto solo aplica a casos de corrupción o también a casos que no están relacionados con corrupción. Entonces, acá lo que mostramos es que realmente nuestros resultados solamente son positivos para los casos de corrupción en particular. Cuando miramos cosas que no tienen que ver con corrupción, no hay un patrón similar. Acá, por ejemplo, mostramos resultados que tienen que ver con la falsificación de documentos públicos, la falsificación de dinero, el tráfico de drogas y el tráfico humano. Para ninguno de esos tipos de casos hay un patrón similar. Siguiente, recuerden que mencioné que esperamos que esta dinámica sea más visible en casos contra el partido en el poder. Y efectivamente eso es lo que encontramos. El ciclo electoral está impulsado por acusaciones contra el partido en el poder. Acá miramos los mismos resultados que les mostré hace dos slides, pero en particular limitamos las variables dependientes a medir casos contra miembros del partido en el poder. Y como verán, los resultados son muy similares a los primeros resultados que les mostré. Para las tres variables dependientes encontramos que la cantidad de casos en Comodoro Pi es mayor antes de la elección. Sin embargo, y para los casos contra miembros del partido de la oposición no hay un patrón similar.
lo cual confirma que realmente nuestros resultados están impulsados por las acusaciones contra el partido en el poder. Para resumir, las investigaciones sobre corrupción en general demuestran que las revelaciones que conducen a escándalos o los juicios por corrupción muchas veces tienen motivaciones políticas. Nuestros resultados contribuyen a esta literatura mostrando que la judicialización de la corrupción, en particular la decisión de llevar las acusaciones a los tribunales, también está moldeada por motivaciones electorales. En particular, mostramos que los demandantes buscan maximizar el valor político de sus acusaciones, cronometrándolas cuando la atención de los votantes es mayor, inmediatamente antes de la elección. Muchas gracias.